Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 116 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Sergio. Pues bien. Todo bien. De hecho, cuando esté saliendo este capítulo, al mediodía del viernes estaremos jugando un campazo, ¿verdad? Sí, es un campazo al que le tengo mucho miedo, pero a la vez tengo muchas ganas de jugar. Volvemos a Camiral, estuvimos el fin de semana pasado con nuestros amigos de Galaxy Golf jugando en el campo Tour y esta semana toca el estadio. Palabras mayores. Todo el mundo habla de que muy complicado, muy largo, muchos problemas, el RAF muy fastidiado, los greens te llevan la bola hacia... El infinito y más allá. Sí, sí. Para el que no lo sepa, es un campo del European Tour, del DP World Tour, y que suena que podría ser uno de los próximos campos donde se juegue la Ryder Cup en Europa. Así que, hombre, es una experiencia brutal la que vamos a vivir. No sé, yo me lo voy a tomar como un entreno y a disfrutar. Evidentemente voy a contar los puntos de manera totalmente estricta, pero voy a pensar en el entreno, no voy a buscar resultado como puedo hacer en un torneo. Que salen 10 golpes más de lo que yo me espero, 10 golpes más. Que salen 10 golpes menos, 10 golpes menos. Objetivo principal, disfrutar del campo, conocerlo y entrenar, porque al final muchas veces pegamos demasiadas bolas en un campo de prácticas cuando realmente lo que hay que hacer es entrenar en campo. Y yo creo que cuando no se juega torneo lo primordial es tomárselo como un entreno. Sí, al final vives la realidad, aunque no sea en torneo, de lo que es encontrarte un RAF donde la bola sabes dónde ha caído y ni siquiera la encuentras, y te enfrentas a un green rodeado de bunkers de estos monstruosos, o estás en una situación en la que como falles el golpe por 10 o 15 metros hacia un lado hacia otro, te vas al agua, y estas cosas que en el campo de prácticas pues o eres muy estricto y te imaginas un objetivo y luego analizas cada golpe, cuánto te has ido hacia un lado hacia otro y eso lo tomas como la realidad de lo que es el golf, o la única forma de saberlo de forma cierta es jugando. Y además vamos con amigos, así que esperemos que sea un día provechoso y divertido. Seguro. Hoy queremos hablar de un tema que alguna vez hemos mencionado. Hace ya bastantes semanas, bueno, y meses, hablamos un día de lo que se analiza con un monitor de lanzamiento. Y había un parámetro del cual hablamos, que es el Smash Factor, que tiene un nombre así como muy chulo y que a lo mejor pues los que hayáis cogido un monitor de lanzamiento, hayáis ido a un campo de prácticas y hayáis utilizado un Top Tracer, pues veis ese parámetro, ¿no? Smash Factor, que a lo mejor pues no sabéis qué es, y hoy queríamos hablar un poquito de eso, ¿no? Y de la importancia que tiene y para qué nos puede servir el conocer este parámetro. Todo el mundo que juega golf tiene muy interiorizados conceptos como velocidad del palo, velocidad de bola, distancia, pero este dato también es importante. Así que vamos a hablar de ello. ¿Qué es el Smash Factor, Alex? Cuéntanos. Básicamente es el valor que se obtiene de dividir la velocidad de la bola entre la velocidad del palo justo en el momento del impacto. En otras palabras, mucho más coloquiales, lo que se mide es el porcentaje de la energía que se transfiere del palo a la bola. Al final nos dice cuánta velocidad de bola conseguimos por cada milla por hora o por cada kilómetro por hora a la que viaja la cabeza de nuestro palo de golf. Eso es. Básicamente, si miráis un monitor de lanzamiento, el parámetro lo que veréis es un numerito que va generalmente entre 1 y 1,5. Podéis ver un Smash Factor por debajo de 1 y en condiciones ya estratosféricas por encima de 1,5. No es lo habitual. Hay jugadores profesionales y de nivel que lo consiguen. Y básicamente lo que hace es eso, ¿no? Por ejemplo, si medimos que la velocidad del palo en el momento del impacto es de 100 millas por hora y la bola sale a 140 millas por hora, tenemos un Smash Factor de 1,4. Y os preguntaréis, ¿cuál es el Smash Factor óptimo? Pues aquí obviamente depende principalmente del palo, porque como sabéis cada palo tiene un loft diferente y entonces a la hora de transferir la energía pues cambia de un palo a otro. Y luego también interviene mucho el nivel del jugador. Los smash factor que consiguen los profesionales no tienen nada que ver con los smash factors que podemos obtener jugadores de menos nivel, ¿no?
El palo con el que tienes un smash factor más alto, evidentemente, es el driver, que es el palo que tiene menos loft, menos ángulo, porque básicamente lo que se encuentra la bola es prácticamente una pared, ¿no? La cara del palo está como muy vertical y digamos que la bola se desliza muy poco por la cara del palo, sale directamente disparada. Y a medida que vas bajando en la bolsa y vas hacia los wedges, pues evidentemente como la cara del palo es más abierta, la bola como que resbala por la cara del palo en el momento del impacto y pierde parte de esa energía, con lo cual el smash factor es mucho menor. Pondremos una tabla en Instagram por no repasar todos los números, pero podréis ver una comparativa entre el smash factor de un jugador profesional y el smash factor de un jugador de handicap medio. Son números aproximados porque en función de con qué monitor de lanzamiento lo estáis analizando, pues tendréis unos datos u otros, pero son muy similares. Si os vais a un Trackman versus un FlightScope o otro tipo de monitores de lanzamiento, más o menos tienen los mismos parámetros. Lo ideal, por ejemplo, en el driver es un smash factor de 1,5. Para un handicap 14, en este caso de la tabla que hemos resumido, el smash factor es de 1,43, con lo cual si vosotros estáis con un monitor de lanzamiento y tenéis un smash factor de 1,43 y tenéis un handicap medio, pues más o menos estáis consiguiendo una transferencia de energía bastante correcta, ¿no? Claro, si vas bajando, ya en los hierros, pues un hierro medio, por ejemplo, un hierro 7, el smash factor es 1,33 para los profesionales, 1,29 para un handicap 14. Y, por ejemplo, ya si bajas a un pitching wedge, pues estamos en 1,23 para un profesional y 1,15 para un jugador de handicap medio. Me parece poca diferencia, ¿eh? ¿Sí? Sí, no sé. Igual luego, en cuanto a distancia, supongo que lo hablaremos luego, ¿no? No es tanta. Yo creo que la diferencia es el tema de la dispersión. Claro, al final, ¿el smash factor equivale a una mayor distancia? Puede ser que sí, pero no tiene por qué, ¿vale? Porque vamos a poner un ejemplo, partamos de la base de que si queremos hacer más distancia, lo que buscamos es aumentar esa velocidad del palo. Los jugadores de élite consiguen que ese aumento de velocidad a la vez mantengan ese ángulo de la cara del palo bien cuadrado hacia el objetivo en el momento del impacto, pero nosotros los amateurs lo que nos pasa es que cuando queremos darle más rápido, cuando queremos liberar más, evidentemente tenemos mucha menos consistencia y mucha más dispersión, con lo cual aumentan los problemas. No somos capaces de seguir transfiriendo esa energía a la bola con la misma eficiencia que cuando movíamos el palo más despacio, ¿no? Entonces, por entenderte un poco, un ejemplo muy claro, ¿no? Que pongamos el palo más largo, el driver, yo hago un swing un poco más lento, hago un swing mucho más fluido y en el momento de darle a la bola con un ángulo, siempre hemos hablado, ¿no? Con el driver tiene que haber un ángulo de impacto positivo. Yo impacto a la bola y supongamos que consigo un smash factor de 1,3. La bola está bien pegada, pegada en el centro, etcétera. Y hago una distancia X, la que sea. Entonces, lo que comenta Sergio, yo quiero atizarle un poco más al driver, entonces le doy más velocidad al palo, con lo cual teóricamente tengo que conseguir más smash factor, porque al tener más velocidad voy a transferir más energía a la bola, pero por querer darle más tralla al driver, mi ángulo de ataque cambia, pasa a ser negativo, pego un globo, realmente sí, la velocidad del palo ha sido mucho más alta, pero lo que es la transferencia a la bola, como el impacto no ha sido bueno, voy a transferir muy poca energía a la bola, con lo cual la bola no va a salir con tanta velocidad, con lo cual a lo mejor mi smash factor pasa a ser de 0,8. Sí, al final es un compendio. El smash factor como parámetro no lo puedes analizar de forma independiente. Siempre lo tienes que juntar con la velocidad de la cabeza del palo y evaluando conjuntamente vas a ver si esa transferencia de energía le vas a sacar un rendimiento en cuanto a distancia, ¿no? Porque podría ser, por ejemplo, vamos a poner un caso, un jugador que tiene una velocidad de palo de 102,5 millas y una velocidad de bola de 153, que tenga un smash factor que si lo divides da 1,5 clavado, pero con esa velocidad consigue una distancia de 291 yardas. En cambio, tenemos un jugador que consigue una mayor velocidad de palo, 110 millas por hora, antes estábamos en 102. La bola sale más rápido que antes, 159 millas por hora, antes 153, con lo cual el smash factor es un poquito menor, 1,44,
pero en realidad está haciendo más distancia, está llegando a más de 300 yardas, ¿no? Un golfista con una alta velocidad de cabeza al palo y una alta velocidad de bola va a tener un alto smash factor, pero un jugador con una velocidad de swing más lenta y una velocidad de bola más lenta podría igualar ese mismo smash factor, pero no conseguiría la misma distancia. Claro, porque al final, si tú tienes menos velocidad, vas a transferir también menos a la bola, con lo cual la bola va a salir con menos velocidad, con lo cual vas a hacer menos metros. La cosa es optimizar la cantidad de energía que transferimos a la bola en base a nuestra velocidad. Es decir, que para cada velocidad de palo de cada jugador, digamos que vamos a tener una distancia óptima. Y esa distancia óptima va a estar basada en la cantidad de energía que le pasemos a la bola. Pero al final tenemos que ser conscientes de que en función de nuestra velocidad de palo, vamos a tener una distancia máxima. Llegaremos cuando el mass factor esté optimizado. ¿Cuándo estará optimizado? Cuando consigamos transferir toda nuestra energía a la bola. Claro, y aquí hay dos opciones: mejorar la técnica o coger un material adecuado para tu tipo de swing. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar qué factores intervienen para mejorar ese ratio, ¿no? Esa transferencia de energía. Cuando hablamos de mejoras en la técnica, hay 4 o 5 cosas en las que hay que centrarse. Y cuando uno lo que quiere es mejorar ese smash factor, porque ve que en la comparativa con la tabla que hemos dicho está por debajo, se va a tener que centrar con su entrenador en estas 4 o 5 cosas. La primera, y yo creo que la principal, la más importante, conseguir un impacto centrado. Porque para conseguir los mejores golpes posibles, al menos desde el punto de vista de velocidad de bola y distancia, el requisito fundamental es que el impacto sea en el centro de la cara del palo. Un impacto más hacia la punta o hacia el talón implica irremediablemente una pérdida de energía. Hay monitores de lanzamiento, los más caros, los más avanzados, te indican con mapas de calor la distribución de la zona de los impactos en la cara del palo, ¿no? Con lo cual, esto es muy importante. Esto lo habréis notado todos. Cuando le dais más a la punta o un poquito más hacia el talón, enseguida notáis que la bola no se comprime, que la bola no sale tan viva como cuando le pegáis en el centro, y eso es muy importante. Fijaros que seguramente habréis visto fotos de la cara del palo de los palos de Tiger Woods que tienen una marca y todo el rato está pegando en el mismo punto, ¿no? Pues evidentemente ahí eso es una capacidad técnica que se adquiere con el entrenamiento y que lo que permite es, entre otros parámetros, conseguir un mejor smash factor. Uh-huh. Luego, el segundo factor a nivel de técnica, ya lo hemos comentado antes, ¿no? Y es la velocidad del palo. Es decir, conseguir un incremento de la velocidad del palo va a influir a que puedas transferir más energía a la bola, siempre y cuando vaya acompañado de lo que comentabas, ¿no, Sergio? De que ese aumento de velocidad, si implica darle a la punta o empezar a hacer sockets, no vamos a conseguir transferir más energía, ¿no? Se tiene que mantener el impacto centrado en la bola. Entonces ahí es donde conseguiremos aumentar el smash factor, aumentar velocidad de bola, aumentar distancia, etcétera, etcétera. Exacto. Otro parámetro del cual hablamos justo la semana pasada, una de las cosas que vimos como un factor determinante a la hora de progresar en nuestro swing, que era el tema del ángulo de ataque, ¿no? El ángulo de ataque, como ya dijimos, es el ángulo con el que el palo se aproxima a la bola en el momento del impacto, y eso afecta mucho a la calidad de ese impacto, ¿no? En el driver ya dijimos que tiene que ser un ángulo positivo, porque obviamente el loft del palo es muy reducido, con lo cual para que la bola suba, pues tienes que venir subiendo. Pero no te puedes pasar, porque si te pasas, lo que decía antes Alex, ¿no? Y haces un globo, ese ángulo que sea demasiado excesivo provoca que se genere demasiado backspin, porque no le estás dando en el centro de la cara del palo, sino que le estás dando por debajo, y lo que hace es que haya mucho backspin, con lo cual el vuelo de bola no sea lo más eficiente posible. Reduces de esta forma la transferencia de energía y pierdes ese smash factor. Y en los hierros pasa lo mismo, pero con un ángulo en negativo. Si vienes en subida, pues obviamente no vas a transferir esa energía de una forma eficiente, ¿no? Así que otro de los puntos donde tenéis que centraros en el entrenamiento y mejorar la técnica es el tema del ángulo de ataque. Uh-huh. Luego, otro de los aspectos es el ángulo respecto a la dirección del swing. ¿Qué es esto, no? Pues que, bueno, idealmente los golfistas lo que queremos al final es que buscamos bolas rectas, ¿no? Y largas. Entonces, ¿eso en qué se transforma? En que lo que queremos es que la cara del palo esté lo más alineada posible con la dirección del swing.
cuidado, esto siempre que queramos bolas rectas. Si buscamos un draw, un fade, ya no es así, ¿no? Claro, golpear la bola con la cara del palo abierta respecto a la dirección del swing produce, queramos o no, un excesivo spin lateral. Es decir, muchas veces lo vemos, ¿no? Que cuando golpeamos una bola al botar se va para la derecha o se va para la izquierda. Eso viene provocado por el spin lateral de cuando pegamos el golpe, ¿no? Entonces, claro, si le pegamos con la cara abierta producirá un slice, es decir, se irá a la derecha, mientras que si la cara del palo va cerrada tenemos un hook, ¿no? Claro, en ambos casos este spin lateral lo que provoca es una pérdida de transferencia de energía a la bola, ¿no? Es decir, al final, sobre todo más con el hook, si lo comparamos con el tenis es como si estuviéramos liftando la bola. Cuando liftamos con nuestra mano derecha, lo que estamos haciendo es cerrar la cara del palo mucho, ¿no? Teniendo en cuenta todos estos parámetros, un smash factor que sea bajo relativo a otros golfistas nos está dando alguna indicación, y es que tenemos que hacer alguna corrección, ya sea temas de ángulos de ataque, aumentando velocidad del palo. Lo que pasa que quizá este junto con el impacto centrado sean los más importantes, pero es complicado, ¿no? Porque normalmente cuando nos pasa, ¿no? A los golfistas amateurs, sobre todo a los malos, ¿no? Como yo, que cuando queremos darle tralla, nos agarrotamos, no le damos velocidad, no soltamos donde tenemos que soltar, es decir, perdemos toda consistencia que podríamos tener y eso no solo nos afecta a la velocidad, sino nos afecta al punto de impacto que deja de ser centrado y pasa a ser, vete tú a saber dónde, en la cara del palo, ya sea con un hierro o con una madera, da igual. Sí, al final es unir todos estos aspectos que hemos venido hablando estos días atrás, ¿no? Tema del ritmo, muy importante, porque así sabes que va a ir lo más cuadrada posible la cara del palo con la dirección del swing. A nivel de impacto, sabes que la cara del palo va a ir más o menos centrada, el ángulo de ataque, todas estas cosas, digamos que van muy unidas entre sí y cuando intentas hacer más de la cuenta, muchas veces cuando se descuadra, ¿no? Y no sale. Pero podría ser, por lo que fuera, que vosotros estáis analizando, tenéis un Smash Factor que no corresponde con el que debería, vuestro profesor no ve desajustes importantes y a lo mejor eso puede ser un indicativo de que el problema no está ahí, sino que a lo mejor lo que tenéis que hacer es revisar el material que estáis utilizando porque podría ser que no sea adecuado para vosotros, ¿no? Por ello, los club fitters también utilizan el Smash Factor como un parámetro importante a la hora de definir qué palos necesitáis, ¿no? Qué características, tanto a nivel de varilla, a nivel de cabeza del palo, ¿no? Eso sí, los club fitters no caen nunca en el error de tomar ese parámetro como el único importante. Lo que hacen es evaluar el Smash Factor junto con la velocidad del palo, el ángulo de lanzamiento y otra serie de parámetros que sí que les dan ese indicativo de qué tipo de material tenéis que utilizar, ¿no? Y de aquí juegan a personalizar pues, longitudes de varilla, flexiones de varilla, el ángulo del lie, y lo que tratan es equilibrar el palo en armonía con vuestro swing de golf, ¿no? Para promover ese contacto lo más centrado en la cara, lo más armonioso posible, porque muchas veces lo que nos pasa es que a lo mejor si llevamos una varilla demasiado dúctil, demasiado blanda, pues por más que nosotros queramos ampliar la velocidad, conseguir velocidad de palo, como esa varilla va a fluctuar mucho en el cambio del backswing al downswing, pues se nos va a descuadrar todo y no vamos a conseguir esa transferencia de energía que necesitamos. También hay que tener en cuenta que el Smash Factor adquiere mucha más importancia en el montaje de driver, de maderas, de híbridos, de palos largos, respecto a palos más cortos, ¿no? Wedges, por ejemplo, en los que a lo mejor ese parámetro no le dan tanta importancia porque, bueno, al final lo que estás midiendo es esa transferencia de energía en un palo en el que la bola como que desliza por encima de la cara del palo y esa transferencia es inevitable. Aunque le estés pegando de la mejor forma posible, se pierde esa energía, ¿no? Y al final, por hacer otra comparativa, que es totalmente cierto esto, está bien por un tema de distancias. Es decir, cuando tú le pegas al drive y no consigues un smash factor óptimo, a lo mejor estás perdiendo 70-80 metros. Pero con un wedge a lo mejor pierdes 3, 5.
Claro, los palos largos es distancia, los palos cortos es precisión, ¿no? Y aquí es donde Correcto. interviene la energía, es lo importante. Sí. Luego también otra cosa, he mencionado brevemente el tema del tipo de la cabeza del palo. Sabéis que hay diferentes tipos de cabezas de palo que las marcas ya definen según el tipo de jugador. Jugadores principiantes, hay los denominados Game Improvement, ¿no? Que básicamente lo que tienen como particular es mucho perdón en los golpes que son descentrados respecto al centro de la cara del palo. Es decir, que en golpes en los que a lo mejor no habéis impactado bien, el smash factor no baja de una forma considerable. Sigue manteniéndose dentro de esos parámetros que son los óptimos, ¿no? Evidentemente eso para un jugador principiante es vital. Seguramente un jugador con mayor nivel lo que quiere es mayor tacto, sentirse como más cómodo a la hora de intentar dibujar vuelos de bola diferentes, y este tipo de palos no son para ellos, sino que ellos tienen que buscar otros que tienen mucho menos perdón y que evidentemente cuando no impacten en el centro de la cara del palo pues van a sufrir las consecuencias de eso, pero que evidentemente si tienen un nivel pues pueden jugar con ello, ¿no? Aquí el Club Fitter, en función de vuestro nivel, pues también os recomendará uno u otro y eso lo medirá directamente con el monitor de lanzamiento, ¿no? Así que bueno, hemos analizado un aspecto importante y que a lo mejor algunos de vosotros habéis visto ese concepto en un monitor de lanzamiento y no sabíais de qué iba. Pues bueno, ya sabéis, el Smash Factor es un elemento en el que os tenéis que fijar, no obsesionaros, pero sí que es importante tenerlo en cuenta cuando hagáis sesiones de entrenamiento y a lo mejor podéis detectar que hay alguna parte de la técnica que os está fallando y que por tanto tenéis que intentar mejorar e intentar entrenar. Ujú. Y hoy, aparte de eso, lo que queríamos era, como dijimos la semana pasada, actualizar nuestra clasificación del challenge que está ya en su recta final. Hoy queremos hacer la clasificación de noviembre porque en muy poquito tiempo, concretamente el 2 de diciembre, acabamos el challenge. Con lo cual, los que estáis ahí en la pomada, aprovechad estos últimos torneos que tengáis para intentar bajar esas décimas que os puedan llevar a la victoria final. Así que, Alex, cuéntanos un poco cómo están las diferentes categorías. Sí, no queda nada, apenas 2 días para hacer torneos y poder bajar. Entonces, la categoría 1 está liderando Joan Matías Arnaud, ya lo está liderando, con una bajada de 3,4. Cuidado en categoría 1, ¿eh? Está muy, muy bien, ¿eh? Parece que lo tiene bastante asegurado. En categoría 2 está Jordi Hernández, con una bajada de 3,4. También una bajada importante. Está jugando bien, ¿eh, Jordi? Jordi está jugando bien, sí. Últimamente, además, tuvimos el placer de jugar con él el otro día y está jugando bastante bien. La categoría 3, la verdad es que está súper, súper emocionante. Ahora mismo está José Hernández Martínez Esparza, con una bajada de 3,9, pero podemos decir que el segundo clasificado está con una bajada de 3,8, el tercero con una bajada de 3,7, el cuarto con una bajada de 3,4. Hay 6 personas en 8 décimas. Uf, está calentito esto, ¿eh? Está súper, súper emocionante esta categoría. En categoría 4 parece claro que Jaime Fernández se va a llevar el challenge este año en cuarta categoría con una bajada de 18,9. Y luego en categoría junior tenemos a Julia Carrera, que también tiene pinta de que se lo va a llevar, a no ser que haya alguien por debajo que pegue 2 torneos donde pegue 2 resultados muy, muy buenos, ¿no? Y luego, bueno, el mini challenge entre Jordi y yo, pues bueno, Jordi está con una bajada de 3,4 y yo estoy con una bajada de 6,6. Tiene que doblar la bajada en pocos días, no creo, ¿no? No sé, estaba ahí Jordi con sus tejemanejes, no sé a qué se refería con eso. Que vaya preparando la cartera, es lo mejor que puedo hacer. Así que nada, suerte con los torneos que quedan y anunciaremos los ganadores en breve. Eso es. A los demás, gracias por participar y los que no hayáis bajado tanto, pues bueno, a seguir intentándolo como yo el año que viene. Nada más. Hoy ha sido un programa así como más técnico y nada, os contaremos la semana que viene a ver qué tal ha ido esto de jugar un campo Raider, a ver si nos machaca o podemos salir más o menos indemnes de la experiencia. Veremos. Os deseamos como siempre una muy feliz semana de golf y que vayáis a por el Verdi. Chao.